Muy buenas. Vamos a meternos de lleno con un tema que es un clásico en la EBAU, la crisis de 1898. Y ojo, porque no fue solo una derrota militar, ¿eh? Fue un momento que de verdad cambió la forma en que España se veía a sí misma. Pues justo de eso va la cosa. Esta es la pregunta del millón, la que hay que saber desarrollar en el examen. No se trata de soltar fechas y ya está, sino de entender de verdad el alcance que tuvo todo esto. ¿Fue un simple tropiezo del ejército o fue algo que sacudió los cimientos de toda la sociedad? Venga, vamos a desgranarlo. Para que quede todo súper claro, vamos a seguir este guión que además os puede venir genial para estructurar vuestra propia respuesta en el examen. Primero definimos la crisis, luego vemos la guerra, analizamos las consecuencias en todos los campos y para terminar, la reacción que provocó, el regeneracionismo. Venga, pues empezamos por el primer punto, la crisis del 98. Y el subtítulo ya nos da una pista clave, una profunda sacudida moral e ideológica. Es fundamental que entendamos esto. No fue solo perder unas islas, fue un golpe directo a la autoestima de todo un país. Exacto. Si tuviéramos que elegir dos palabras para describir cómo se sentía la gente, serían esas: apatía y postración. Imaginaos el ambiente, una sensación de fracaso, de pesimismo, de que España era un barco a la deriva. Este impacto psicológico es tan importante como el militar, o incluso más. Y ojo, porque aquí viene algo que en los exámenes gusta mucho, la conexión con la literatura y el pensamiento. Esta derrota provocó una reacción cultural brutal que dio lugar a la famosa generación del 98. Nombres como Unamuno, Baroja o Valle Inclán se obsesionaron con una pregunta: ¿qué le pasa a España? Se pusieron a analizar el problema de España, buscando las raíces de ese atraso que sentían por todas partes. Pasamos ahora a los hechos. Nuevo epígrafe. El desastre. La guerra. El fin del Imperio Español, porque claro, para entender las consecuencias, primero hay que tener claro qué pasó en el campo de batalla. A ver, situémonos cronológicamente. Esto no pasó de un día para otro. La cosa venía de lejos, con la Guerra de los 10 años en Cuba. Pero el lío gordo estalla en 1895, con el levantamiento de José Martí. Un año después, se lía también en Filipinas. Y la puntilla llega en 1898, cuando entra en juego Estados Unidos. La guerra contra ellos fue cortísima y el resultado un desastre absoluto para España. Y aquí, por favor, marcadlo en rojo, subrayadlo, porque esta es la fecha clave que hay que saberse sí o sí. 10 de diciembre de 1898. Se firma el Tratado de París. ¿Qué significa? Que España renuncia a Cuba y le cede a Estados Unidos, Puerto Rico y Filipinas. Es el punto y final, simbólico y real, del Imperio Español. Vale, ya hemos visto la derrota militar. ¿Y después qué? Vamos con el tercer apartado. Consecuencias políticas e ideológicas. Un sistema bajo sospecha. ¿Cómo afectó este batacazo al sistema político que había en España, la Restauración? Pues aquí llega una de las cosas más curiosas, una auténtica paradoja. Uno pensaría que después de un desastre así, el sistema se vendría abajo. Pero no, ni la monarquía ni el Estado entraron en una crisis terminal. El sistema siguió funcionando. Pero claro, no salió gratis. La clase política perdió toda su credibilidad, los militares le cogieron un rencor tremendo a los políticos, a los que culpaban de todo, y España tuvo que olvidarse de América y empezar a mirar hacia África. Y para que se entienda por qué el sistema aguantó el tirón, hay que tener clarísimo este concepto, el turnismo. Era la base de la Restauración. Los dos grandes partidos, conservador y liberal, se iban pasando el poder como si fuera un cromo, amañando las elecciones para que todo siguiera estable. El desastre del 98 lo dejó tocado, claro, pero el invento siguió funcionando un tiempo más. Definir bien esto es clave. O sea, el sistema político aguantó, sí, pero por dentro, en las ideas de la gente, algo se había roto. La derrota fue como quitar una venda de los ojos. Empezó a crecer una corriente de opinión muy crítica con los que mandaban, con el caciquismo, la corrupción, con ese sistema que dejaba al pueblo totalmente fuera de juego. Bien, vamos con el cuarto punto. Y aquí mucho cuidado, porque vamos a desmontar un mito muy extendido. Las consecuencias económicas. Es una parte donde es súper fácil equivocarse. A ver, mucho ojo aquí, porque esto es una pregunta trampa de manual. La lógica te diría: pierdes tus colonias, pues te hundes económicamente, ¿no? Pues no fue exactamente así. Claro que se perdieron mercados, pero pasó algo que nadie esperaba: la repatriación de capitales. Todo el dinero que los españoles tenían invertido en Cuba volvió a España, y esa inyección de pasta acabó siendo un impulso para modernizar la industria y sobre todo la banca española. Y llegamos ya a la última parte de nuestro análisis. Nuevo epígrafe. La respuesta. El regeneracionismo. Si el 98 fue la enfermedad, el regeneracionismo fue el intento de encontrar la cura. El regeneracionismo, como su propio nombre indica, era una corriente de pensamiento que quería regenerar España. Nació directamente del trauma del desastre. Su objetivo era muy claro:
limpiar los vicios del sistema político y poner a España en el camino de la modernidad de una vez por todas. El plan que proponían era bastante lógico, si lo pensamos. Se puede resumir en 3 pasos. 1. Analizar los males del país sin pelos en la lengua. 2. Señalar a los culpables, que para ellos era un sistema político corrupto. Y 3. Proponer soluciones prácticas, centradas sobre todo en mejorar la economía y la educación. Y si queréis bordarlo en el examen, no os podéis olvidar de esta frase de su principal ideólogo, Joaquín Costa: despensa y escuela. Es una cita genial para meter en una respuesta. ¿Qué significa? Pues que para levantar el país hacían falta 2 cosas urgentísimas: que la gente tuviera para comer, mejorar su nivel de vida, la despensa, y que tuviera acceso a la cultura y la formación, la escuela. Más claro, imposible. Y para terminar, os dejo una pregunta para reflexionar, de esas que te pueden dar el punto extra en un examen. Todo este debate sobre modernizar el país, sobre la calidad de la política, sobre la importancia de la educación, que tanto preocupó a los regeneracionistas, ¿creéis que ha perdido importancia hoy en día? Es una forma genial de conectar el tema con la actualidad y demostrar que lo habéis entendido a fondo. Bueno, y hasta aquí este repaso. Si os ha gustado y sobre todo si os ha resultado útil, compartidlo con vuestros compañeros y no olvidéis suscribiros a Academia Alfredo Llamas, donde subimos un montón de contenido de matemáticas, física, química, historia de España y mucho más. Y echarle también un ojo al canal Libros en 5 minutos, que ahí encontraréis los mejores resúmenes de literatura explicados de una forma súper clara y rápida. Si necesitáis que preparemos algún tema nuevo, de la asignatura que sea, nos lo decís en los comentarios y nos ponemos a ello. ¡Mucha suerte con el estudio!